Bienvenidos a una nueva clase de Ingeniería Económica. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de evaluación de alternativas después de impuesto, para lo cual les traemos a ustedes la siguiente agenda. En su primera parte vamos a definir la parte teórica, el soporte para poder evaluar esas alternativas. Vamos a poner énfasis en 3 métodos que nos permiten modificar el flujo de efectivo neto operativo de antes a después de impuesto. Posteriormente, de que hemos procesado, conceptualizado la teoría, vamos a evaluar, vamos a hacer una serie de ejercicios. En su primera parte vamos a evaluar un proyecto con los diferentes métodos de depreciación y vamos a ver cuál es el método de impuesto más apropiado. Vamos también a evaluar alternativas de vidas económicas iguales y después desiguales. Todas estas evaluaciones las vamos a hacer después de impuesto. Para iniciar, tengamos claro qué es el impuesto, pero esa definición de impuesto la vamos a retomar de nuestro país. La hemos tomado del Código Tributario, en el cual establece que el impuesto es un tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido, fíjese bien, por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que es donde nos quizás concierne, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, que puede ser el inversionista, el dueño de una empresa o una persona natural. Pero en sí, ¿qué es el impuesto? Ya quizás un poco traducido, el impuesto lo vamos a considerar en algunas veces un gasto, según sea el método. Si es impuesto, lo voy a considerar un gasto. Pero vamos a ver que también, según los reportes financieros operativos de una empresa, puede generar pérdida. Y cuando la empresa genera pérdida, no tiene esa capacidad contributiva para dar al gobierno. Por lo tanto, no se calcula un impuesto, sino que se genera un ahorro de impuesto. Y ese se convierte en un ingreso. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo en el caso de la evaluación de proyectos? Puede ser el inversionista o el dueño del proyecto. Y siempre este impuesto lo impone ¿quién? Lo impone el gobierno a través de sus leyes. Dice que toda persona que está en esa capacidad de contribuir al Estado, entonces le va a tener que pagar un impuesto. Pero aparece la palabra tributo. ¿Qué será tributo? Y lo hemos sacado también del Código Tributario de El Salvador y dice que tributo son las obligaciones que establece el Estado, en este caso el gobierno de El Salvador, en ejercicio de su poder como imperio, como soberano, cuya prestación en dinero se exige, es exigencia, es un deber, con el propósito de que, si el gobierno recauda todos esos impuestos, ¿para qué los quiere? Con el propósito de obtener recursos financieros para el cumplimiento de sus fines. Y vemos que el gobierno o el Estado tiene muchos compromisos. Pero veamos, he dicho que el sujeto pasivo puede ser una persona natural, un empleado que percibe ingreso, tiene que generar o tiene que pagar un impuesto al gobierno. Un empresario que está reportando ganancias también tiene que pagar un impuesto al gobierno. Notemos que el Estado, en este caso, miren, allá está la señora, el Estado le está pidiendo dinero. Ese dinero, generalmente los impuestos vienen expresados en tasas porcentuales, dependiendo de a qué le está cargando el impuesto. El impuesto puede estar cargado, según lo que leíamos anteriormente, a la parte generadora económica, al ingreso o a la ganancia. Pero también se puede pagar impuestos por activos que se poseen. Aparecen los famosos impuestos prediales. El Estado impone tasas impositivas a diferentes tipos de impuestos,
los exige a sus ciudadanos que están en la capacidad de contribuir con él va a retomar todos esos tributos y note, los va a invertir en la misma sociedad. La sociedad da los impuestos, da el dinero, el Estado solo es un tramitador, él los tiene que invertir para darle también un bienestar ¿a quién? A la sociedad. Y vemos en esta otra diapositiva cómo el Estado se siente orgulloso de haber invertido ¿en qué? En universidades, en hospitales, en aquellas todas entidades de gobierno que él tiene el compromiso de llevarlas a cabo para dar bienestar, salud, seguridad a sus ciudadanos. Para tener más claro el concepto del impuesto, veamos la siguiente diapositiva. Y retomamos del concepto del impuesto, el sujeto pasivo. Volviéndolo a decir, ese sujeto pasivo, ¿quién puede ser? Puede ser el inversionista, el dueño del proyecto, el empresario. Esos personajes están muy contentos porque han generado su saquito de ganancia. ¿De dónde salió? Bueno, los ingresos que se generaron por la venta de bienes, productos o la prestación de servicio cubrieron sus costos y todavía quedó un margen de ganancia. Y él está contento con su dinero. Pero recordemos que el derecho a poder generar esa ganancia, a obtener esa ganancia, también se la tenemos que pagar al Estado. Y el Estado exige, dice el tributo, exige ese tributo para que él pueda funcionar y lo hace a través de sus impuestos, que pueden haber una gran clasificación de impuestos. Tenemos acá una que dice que los impuestos pueden ser internos o externos. ¿A qué se refieren los impuestos internos? Son todos aquellos que se aplican dentro de lo que es el país. Y ahí podemos ver que también puedo tener otra clasificación. Puedo tener impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que son cargablemente ¿a quién? Al sujeto pasivo. Si él genera ganancia, va a pagar impuesto a través de el impuesto sobre la renta. También existe otra gama de impuestos, como es el impuesto a las bebidas, a la telefonía, impuestos, digamos, también de exportación, que ya sería la otra gama de impuestos externos. En los impuestos externos, ¿qué tenemos? Tenemos impuestos a las importaciones y a las exportaciones, lo que comúnmente se conoce como divisas. Bueno, pero note que el gobierno viene y va exigiendo su parte de esa ganancia. Y pueden estar en diferentes monedas porque puedo tener impuestos que son internos y recordemos impuestos que vienen de otros países y que nosotros también como Estado los exige. Pero recordemos que el Estado va llevando esa carga tributaria, la recoge de diferentes gamas de impuestos y va haciendo su fondo. Pero este fondo que lo administra el Estado tiene que ser, acordémonos, el Estado solo va a ser un ente administrador. Recibe ese dinero y tiene que invertir en esas obligaciones que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Tiene que dar un bienestar en salud, por lo tanto tiene que invertir en hospitales, en unidades de salud, en programas de salud. Tiene que cuidar el medio ambiente, también tiene que buscar la educación con las universidades estatales, la justicia, el deporte, y vemos que en esta figurita está representada una gran gama de instituciones en el cual el Estado invierte. Pero ¿por qué hemos hecho este ciclo? Porque el dinero ¿de dónde proviene? Proviene de la sociedad. Y note, el Estado lo va recaudando, pero al final esa contribución, ese tributo tiene que volver en bienestar hacia la misma sociedad. Bueno, pero ya dije que el impuesto
eso va a ser considerado un gasto o un ingreso. Pero, ¿en qué momento actúa ese gasto o ingreso? Bueno, va a ser considerado parte de los flujos de operación. Quiere decir que el impuesto afecta únicamente al flujo operativo, que puede ser costos operativos o ingresos operativos. Bueno, teniendo claro eso, veamos la terminología que vamos a utilizar en estas evaluaciones. Primero, tenemos que tener bien claro qué es el ingreso bruto. Ese ingreso es el que hemos percibido o recaudado a través de la venta de bienes, productos o la prestación de servicio. También es conocido con sus iniciales FEAI, que significa flujo de efectivo antes de impuesto. Es el ingreso total, dice, ingreso total, pero sin descontarle nada, proveniente de esas entradas de dinero que puede tener el inversionista o la empresa. Recuerde, el ingreso bruto no se le ha descontado absolutamente nada. Es la acumulación de todo ese dinero por la venta de bienes o la prestación de servicio. Tenemos el otro elemento que da dinamismo a la empresa. ¿Quién da dinamismo a la empresa? Los flujos de operación. Estamos hablando, el primero, del ingreso operativo, pero para poder vender tengo que producir. Y en esa producción tengo que invertir. ¿Cómo se le llama a ese costo o dinero en que yo invierto? Se le llama gasto de operación. Son aquellos mismos que hemos invertido en materiales, en insumos, en pago de horas hombre de manera directa, depreciaciones y por ahí otros. Pero este también es conocido como GOAI, gasto de operación antes de impuesto. También es considerado un flujo de efectivo negativo y representa, otra manera de conocerlo, son los desembolsos periódicos, son los gastos periódicos. Pero ojo, como estamos hablando del impuesto, noten, es el primer elemento deducible de impuesto. Quiere decir que, acordémonos que aquella empresa que no reporta la depreciación, que era deducible de impuesto, hace que sus ganancias sean máximas. En la clase anterior hablábamos de aquellos elementos que son deducibles hasta encontrar la UAI, que es la utilidad antes de impuesto, que es la base para el cálculo de los impuestos. La depreciación era importante porque era deducible de impuesto, pero también los gastos de operación son deducibles de impuesto. Veamos otro elemento importante, que es el ingreso gravable. Este ingreso gravable, como su nombre lo indica, es el que sirve de base para el cálculo ¿de qué? De los impuestos. Ese ingreso gravable es sinónimo a la UAI, utilidad antes de impuesto. Esa utilidad es la diferencia, miren, del ingreso bruto menos los gastos de operación, y ese incluye la depreciación. Note que dije que los gastos y la depreciación son deducibles de impuesto. A ese ingreso bruto se lo descontamos para obtener la UAI. Posteriormente, tenemos otro término importante, es el gasto total. Este gasto total dice que es el resultado, otra vez, de la diferencia del ingreso bruto menos los gastos de operación, incluyendo la depreciación. Pero ¿cuándo se origina ese gasto total? Cuando los costos son mayores que los ingresos. Y si son mayores es porque se está presentando una pérdida en el ejercicio, una pérdida en ese año. Entonces decíamos, miren, aquí tenemos los dos escenarios que se pueden dar. O la empresa puede reportar ganancia en ese año, acuérdese, es operativo, es periódico y en este caso anual, o puede presentar pérdidas. Si presenta ganancia, este va a tener que pagar impuestos. Pero si presenta pérdida, el gobierno no lo va a exprimir más.
ahí no se va a generar un impuesto, se va a generar un ahorro de impuesto. Veamos el otro elemento, la tasa impositiva de impuesto. Les decía, les hablaba anteriormente, que el Estado, esos tributos que impone, los hace de maneras porcentuales. Él establece una gama de tasas, dependiendo del tipo de impuesto y dependiendo también del monto valorado del activo sujeto a impuesto. Por ejemplo, las tasas impositivas en este caso, que es del impuesto sobre la renta, que es el que nos atañe, va a ir directamente relacionado con las ganancias. A mayor ganancia, mayor tasa. Quiere decir que aquella persona que genera más ganancia o que gana más, tiene que generar más impuesto o tributo ¿a quién? Al Estado. Va a ser conocida como TIIMP, es una tasa porcentual y que se le aplica ¿a quién? Mire, está relacionado con el ingreso gravable. Pero también esta tasa impositiva va a estar relacionado también con los gastos totales, como lo vamos a ver en los métodos de análisis de impuesto. Decía que el impuesto, dentro de esa gran gama que existe, el que nos interesa es el ISR, el impuesto sobre la renta. Dije que se va a producir un impuesto si en este caso la empresa o el proyecto está generando una ganancia. También he dicho que esa tasa impositiva está relacionada de manera directa con la ganancia. La tasa impositiva se relaciona de manera directa con la ganancia. Y a medida mayor tasa, mayor cantidad de impuesto. Dice que es el dinero que se le paga al fisco y es calculada cuando éste presenta ganancia en un periodo fiscal que generalmente es un año. Esa tasa impositiva va a depender de esa cantidad de ganancia que se esté percibiendo. El impuesto puede ser calculado de la siguiente forma, bien sencillo. El impuesto va a ser conocido con la letra I o ISR. Y mire, sale de multiplicar esta tasa impositiva ¿por quién? Por la ganancia que tiene la persona natural o el proyecto, ¿verdad? Veamos el impuesto extra. Hablamos sobre el impuesto sobre la renta que se genera sobre la ganancia, pero también tenemos el impuesto extra. Dice que también va a ser considerado un gasto, pero se obtiene como un resultado de o se aplica cuando existe una utilidad extra. Pero ¿cuándo se va a definir esa utilidad extra? Cuando al comparar dos alternativas en un periodo de tiempo en común, ellas presenten una ventaja económica, tanto en la UAI como en los gastos totales. Al detectarse esa utilidad extra, la alternativa comienza a hacerse un análisis incremental. Y por lo tanto, si tengo un incremento en utilidad, el impuesto que voy a calcular solo va a ser por esa utilidad extra determinada. Y se calcula igual que el impuesto sobre la renta de una ganancia normal. Pero ahora decimos, impuesto extra va a ser igual a la UAI extra por la tasa impositiva. Recordando que esa UAI extra puede ser proveniente de un ahorro en costos al comparar gastos totales o puede ser una utilidad extra al comparar las ganancias. Para tenerlo más claro, posteriormente vamos a utilizar este concepto en la evaluación de alternativas. Veamos el siguiente elemento, un ahorro de impuesto. Hemos dicho
que la empresa va a pagar impuesto si ella está generando ganancias, si el proyecto genera ganancias. Pero si el proyecto genera pérdida, entonces se va a dar lo opuesto. Y ese opuesto se le llama ahorro de impuesto. Si el impuesto era considerado un gasto, note, este va a ser considerado un ingreso. Y se va a originar cuando la empresa esté presentando, mire, pérdidas operativas. Quiere decir que esas pérdidas van a ser por lo menos un año, o si se representa varias veces periódicamente anuales, entonces voy a tener un ahorro de impuesto anual. Y se calcula de la siguiente manera. También fácil, un ahorro de impuestos, y note, la base para calcularlo ahora no es la UAI, son los gastos totales, multiplicado por la tasa impositiva. Note cómo esta tasa impositiva está de alguna manera afectando o está relacionada ¿con quién? Con la UAI o los gastos totales. O dicho de otra manera, con la ganancia o la pérdida. Para definir qué, o el impuesto o el ahorro de impuesto. Ahora tenemos la tasa de rendimiento después de impuesto. Y aquí volvemos al inicio de lo que fue la materia. Cuando se hablaban de los principios de ingeniería económica, decíamos que esa evaluación tiene que ser congruente. Congruente porque siempre comparamos valores óptimos, quiere decir que evaluamos con respecto a la vida económica, que comparamos los valores óptimos en un tiempo de estudio, pero ojo, aquí mire, cuando evaluamos las alternativas después de impuesto, también tiene que ser congruente. Lo voy a evaluar con una tasa de rendimiento después de impuesto. ¿Qué es la tasa de rendimiento? Es la que nosotros conocíamos como TEMAR. La TEMAR que utilizábamos antes de impuesto, era para evaluar proyectos antes de impuesto. Y ahora volvemos a la congruencia. Si evalúo alternativas después de impuesto, lo voy a hacer con una TEMAR después de impuesto, para cargar el mismo costo de capital. Esa tasa de rendimiento después de impuesto también puede relacionarse con la de antes de impuesto de la siguiente manera. Miremos que esa TEMAR después de impuesto va a ser igual a la TEMAR antes de impuesto multiplicada por esa tasa impositiva que da el gobierno. Sencillo, ¿verdad? Ahora que ya tenemos claro la terminología, si ustedes fueron muy observadores, vieron que en su mayoría se refería a la parte de operación, a la parte operativa, al dinamismo, porque los impuestos afectan a esa parte. Y miren ahí el tema, métodos para definir el flujo de efectivo neto, que puede ser positivo si es que se genera ganancia, o puede ser negativo si presenta pérdida, pero ese flujo neto operativo va a ser después de impuesto. Quiere decir que ese resultado neto antes de impuesto va a variar en la evaluación después de impuesto. ¿Cómo va a variar? Lo va a afectar ese impuesto, valga la redundancia. Pero para que veamos cómo es estas relaciones o estos procedimientos, miremos los métodos. El primero se llama flujo de efectivo y este se aplica cuando el proyecto presenta una UAI. Quiere decir que este método, si lo voy a aplicar cuando el proyecto genera ganancia, es porque se va a generar ¿qué? Un pago de impuestos al fisco. El método de flujo de efectivo dice, mire, usted lo va a aplicar cuando reconozca que el proyecto genera una UAI. Permite la evaluación de una o dos alternativas o tres alternativas, quiere decir que es un método independiente por cada alternativa.
Veamos el siguiente método. Es denominado ahorro de impuesto. Pero algo tiene que diferir del primero. Veamos, es que usted lo obtiene cuando el proyecto está presentando pérdida, gastos totales. Y si presenta pérdidas, ¿qué va a pasar? Que se va a generar un ahorro de impuesto. Ese ahorro de impuestos va a ser que usted, esos gastos antes de impuesto, se le vayan a disminuir. Tenemos el tercer método, que transforma, vuelvo a decir, los flujos operativos de antes de impuesto a después de impuesto. Lo vamos a aplicar cuando el proyecto esté presentando, miren, una UAI extra. Quiere decir que esa UAI extra se va a dar cuando esté comparando dos alternativas. En este método tengo que tener dos alternativas para poder aplicarlo. En la comparación de sus resultados, que pueden ser gastos totales o pueden ser UAI, yo voy a reconocer una UAI extra. Y dependiendo quién presente esa utilidad extra, esa alternativa o proyecto es la que va a generar un pago al fisco denominado impuesto extra.